Es un tema que en realidad sus conceptos en mucho tiempo no han variado. Un tema que no hay mucho avance, mucho cambio en su concepción. Para definir hidrocefalia decimos que es una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Esa es la definición. Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo, entre una de sus funciones, es la de protección del sistema nervioso central. Rodea tanto al cerebro como la médula espinal y les crea un colchón que absorbe toda la energía que se deposita en el ser humano. Pues de tal manera que no llega directamente al sistema nervioso central, sino se disipa y entonces no lo agrede ni lo lesiona. Pero si este líquido cefalorraquídeo se acumula en forma excesiva, más bien va a resultar una dilatación anormal de los ventrículos o del canal central de la médula y va a determinar que el parénquima cerebral o la médula espinal sean comprimidas severamente y va a causar un perjuicio que puede derivar en una lesión permanente o en la muerte, pues, ¿no? Para determinar es necesario conocer, por eso es necesario conocer esta patología, esta enfermedad de la hidrocefalia. Y para entender cualquier enfermedad es importante conocer la fisiopatología. La fisiopatología es la que permite individualizar el caso. Ustedes saben que se dice que no hay enfermedades sino enfermos, porque en cada paciente puede haber una manifestación distinta y eso solo se puede explicar a través de la fisiopatología. Para entender la fisiopatología de la hidrocefalia, es importante conocer tanto la dinámica del líquido cefalorraquídeo como la anatomía del sistema ventricular. Dos cosas que ustedes ya deben conocer al quinto año de medicina. Ya todo esto deben haberlo visto. Para hacer un recuerdo de la anatomía del sistema ventricular, estas son cavidades que se encuentran dentro del cráneo. Los ventrículos laterales, que son la parte superior de esta imagen, son cavidades que están dispuestas paralelamente dentro de los hemisferios cerebrales. Hacia la parte anterior, hacia la parte del piso anterior del cráneo se encuentra el tercer ventrículo y en la fosa posterior se encuentra el cuarto ventrículo. Todo el sistema ventricular está intercomunicado, así por los agujeros de Monro, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo y por el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales tienen en sus partes tienen denominación, así tenemos el asta anterior, el asta posterior u occipital, el asta temporal. La unión de la parte anterior con la parte posterior del ventrículo lateral se llama el carrefour. Entonces, esta es una vista lateral del sistema ventricular y esta es una vista superior, ¿no? Ventrículos laterales, acá el tercer ventrículo medio escondido, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo se continúa con el canal central de la médula, ¿no? Eso en cuanto a la anatomía, que sería bueno que la revisen para estar más claros. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, lo primero que debemos saber es que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. Los plexos coroideos están la mayor cantidad a nivel del carrefour, la unión de la parte posterior con la parte anterior.
Los plexos coroideos son una especie de vellosidades que están bien vascularizadas. Esta es una vista endoscópica, esto de acá, lo que ven acá son los plexos coroideos. Y este es un corte anatomopatológico en donde se ven ahí los plexos coroideos. El primer concepto importante que debemos tener en la dinámica del líquido cefalorraquídeo es que la producción del líquido cefalorraquídeo se hace a un débito estable. Esto quiere decir que su producción es constante, la misma cantidad siempre. Entonces se calcula que se produce cerca de 21 mililitros por hora en promedio. Pero cada persona es diferente, pero en cada persona siempre va a ser la misma producción, un débito estable. Ya sea niño, adulto, si alguien produce 21 mililitros, siempre va a producir 21 mililitros. Si produce 22 mililitros, siempre va a estar produciendo 22 mililitros por hora. Eso es un débito estable. Esta producción del líquido cefalorraquídeo, que se da en forma constante, no va a ser influenciada por variaciones fisiológicas de la presión intracraneal. Esto es con las maniobras de Valsalva, como empujar, toser. No va a hacer que aumente que varíe la producción. Siempre se va a seguir produciendo la misma cantidad. Pero si hay una presión intracerebral muy elevada, que ya sería una cuestión patológica, sí podría disminuir el nivel de producción. Lo otro que debemos saber es que la secreción, o sea, la producción del líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. Esto quiere decir que para formarse, para producirse, se requiere energía, se consume energía. Pues al consumirse energía puede ser influenciado por depresores del metabolismo como la acetazolamida y la furosemida. Luego que el líquido cefalorraquídeo se produce en el sistema ventricular, circula a través de los ventrículos. Se produce, comienza a circular, circula a través de los ventrículos, luego pasa a las cisternas de la base y luego va al espacio subaracnoideo. Hay una circulación constante hasta llegar a los sitios donde se va a ser absorbido. Entonces se produce y luego comienza una circulación por ventrículos, cisternas de la base, espacio subaracnoideo y sitios de absorción. Esta circulación va a seguir el ritmo del corazón, con movimientos anterógrados y retrógrados. Esto es lo mismo. Entonces, una vez que llega a los sitios de absorción, ese líquido cefalorraquídeo se va a absorber y va a seguir ese ciclo circular. En los sitios de absorción hay unas estructuras que hacen que se facilite el pase del líquido cefalorraquídeo, y estos son las vellosidades aracnoideas de Pacchioni. Son corpúsculos que están distribuidos a lo largo de todos los senos venosos. Y eso se nos ha pasado. El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy particulares del cerebro. Es el sistema de desagüe, de drenaje de la sangre venosa. Está constituida por por la meninge que se abre en dos ramas y forma una cavidad. Se desglosa la meninge y ahí se forma una cavidad, y ese es el seno venoso en el cerebro. Hay muchos senos venosos en el cerebro: seno sigmoide, seno recto, seno transverso. Y a través de todos esos senos se va drenando la sangre venosa del cerebro. Y a lo largo de todos esos venosos están estos corpúsculos, las vellosidades aracnoideas de Pacchioni, que hacen que pase el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia el seno venoso.
Es importante saber que la absorción es un fenómeno pasivo. Hemos dicho que la producción es un fenómeno activo que produce energía, que consume energía. En cambio, la reabsorción no. Se da por un fenómeno pasivo en el que se genera una gradiente de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso. Quiere decir que hay una mayor presión en el espacio subaracnoideo, menor presión en el seno, y por eso circula el líquido cefalorraquídeo hacia el interior del seno venoso. En líneas generales podríamos decir que la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno químico. En cambio, la reabsorción es un fenómeno físico. Se habla de una reabsorción ependimaria hacia el espacio extracelular, pero eso es ya en condiciones patológicas. Bien, entonces, entendiendo todo esto, que el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos, que a partir de ahí circula a través del ventrículo, la cisterna de la base, el espacio subaracnoideo y luego se reabsorbe. Entendiendo todo ese camino que sigue el líquido cefalorraquídeo, podemos proponer que hay 3 mecanismos de producción de la hidrocefalia. Esto en líneas generales. Pueden haber otras formas de enfocar esta producción de la hidrocefalia, pero esto es con fines pedagógicos. Entonces hablamos de esos 3 mecanismos. Hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, aumento de la circulación del líquido cefalorraquídeo, aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo, aumento de la resistencia de absorción por aumento de la presión venosa. Entonces esos son los 3 mecanismos que se proponen. En teoría se propone también que por una falta de madurez cerebral podría producirse falta de absorción, pero eso todavía no está adecuadamente demostrado. Entonces, explicamos los 3 mecanismos. Hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Esto se debe casi exclusivamente a la presencia de tumores del plexo coroideo. Los tumores del plexo coroideo pueden ser papilomas o carcinomas. No hay otros tumores de plexos coroideos. Pero estos tumores son de presentación bastante rara. Entonces, las hidrocefalias por hiperproducción de líquidos cefalorraquídeos son también bastante raras. Se habla también que la hipervitaminosis A puede explicar una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Yo creo que cae en el campo de la teoría nada más, porque al menos en lo personal nunca he visto una hidrocefalia por hiperproducción, por hipervitaminosis A. Entonces, la hiperproducción casi se debe exclusivamente a tumores del plexo coroideo. Primer mecanismo. El otro mecanismo que decía aumento de la resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo, que también puede denominarse como obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. En algún punto del camino que sigue la circulación del líquido cefalorraquídeo se va a tapar, se va a obstaculizar. Entonces, ese es el segundo mecanismo. En realidad, esta es la causa de la mayoría de las hidrocefalias. Y por eso mismo hay se divide en 2 tipos, ¿no? Hidrocefalias no comunicantes y hidrocefalias comunicantes. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta porque muchas veces de esto va a determinar el manejo, el tratamiento que se le va a dar al hidrocefalia. ¿Cuándo es no comunicante? Cuando el obstáculo está dentro del ventrículo. Comunicante, cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos. Otra vez para entenderlo bien. Se llama no comunicante cuando el obstáculo está dentro del ventrículo. Y se llama comunicante cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos, más allá de los ventrículos. Entonces es el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo, aumento de la presión venosa sinusal.
Creo que se va a entender más fácilmente si ya sabemos que para que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo se necesita una gradiente de presión en el que la presión del espacio subaracnoideo debe ser mayor y la presión del seno venoso debe ser menor. Pues por ahí comienza a circular. Pero si por alguna razón sube la presión del seno venoso, el líquido cefalorraquídeo ya no va a poder circular y se va a acumular y se va a formar una hidrocefalia. Causas de presión, aumento de la presión sinusal son muy pocas. A la cabeza están las trombosis venosas. Trombosis venosa en el cerebro es bastante raro. Puede estar asociado al traumatismo encefalocraniano. Y antes se asociaba mucho a las infecciones de la cara, de lo que se llama el triángulo de la muerte, ¿no? Todo lo que estaba alrededor de la pirámide nasal. Entonces ahí se podía generar trombosis venosa. Pero ya desde que hay la existencia de los corticoides, de los antibióticos, esto ya no se ve, ¿no? Al menos yo uno de estos tipos nunca he visto un caso de estos. Muy bien, 3 mecanismos entonces: hiperproducción, obstáculo a la circulación del líquido cefalorraquídeo y aumento de la presión venosa sinusal. Los 3 mecanismos que existen para que se forme hidrocefalia. La hidrocefalia se da en fases. Entonces hablamos de una fase de inicio, que se considera que es aquella fase, aquel momento en que el líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse más de lo normal. Pero el cerebro comienza a generar mecanismos de compensación que se dan por el llenado de los surcos intercerebrales, el llenado de las cisternas, que van desapareciendo progresivamente. La plasticidad, la elasticidad del cerebro permitan que el cerebro tolere un poco más este aumento de líquido cefalorraquídeo que ejerce una compresión. Entonces, mientras no hay una expresión de ese aumento de líquido cefalorraquídeo, por decirlo de otra forma, no hay una manifestación clínica, se llama la fase de inicio. Pero cuando ya comienzan a aparecer manifestaciones de esa compresión que se está dando, ya se comienza a hablar de una fase aguda. La fase aguda es un estado de emergencia en el que hay que tratar inmediatamente esa hidrocefalia porque puede producir daño permanente o agudo. Entonces, hablamos primero de una fase de inicio, una fase aguda, pero con suerte, pues no todas las hidrocefalias evolucionan al estado terminal, a la muerte, que pueden hallarse nuevos mecanismos de compensación y se entra en una fase crónica, en que hay una coexistencia, una presión aparentemente normal y la dilatación de las venas. Entonces, 3 fases en las que puede estar ocurriendo hidrocefalia: la fase de inicio, la fase aguda y la fase crónica. El problema es que no se puede saber qué pacientes o qué hidrocefalias de la fase aguda van a pasar a la fase crónica. Por eso que en la fase aguda se debe resolver como una emergencia. Muy bien, entonces hablemos de la etiología. ¿Cuáles son las causas que pueden causar que haya hidrocefalia? Estas son muy variadas, son incontables en realidad. Muchas causas pueden causar hidrocefalia. Muchos factores etiológicos pueden haber. Entonces, por esto igual se trata de clasificar desde un punto de vista pedagógico, y nosotros hemos clasificado en función de la edad. Entonces, hablamos primero de unas causas prenatales, que son aquellas que se van a generar antes de que el niño nazca, de que la persona nazca, y que se van a manifestar principalmente en el periodo neonatal. Tampoco me la voy a creer. Rara vez se va a poder manifestar en la adolescencia y mucho más rara vez en la adultez.
La mayoría se van a manifestar en el periodo neonatal. Pueden ser de origen malformativo, esto quiere decir que el sistema ventricular va a estar mal formado, va a haber alguna alteración en la formación del sistema ventricular. Esa es la mayoría de las causas prenatales. Pero también pueden haber causas infecciosas, causas vasculares o causas criptogenéticas. Se llama causa criptogenética cuando no se conoce la causa en realidad. No se sabe cuál que exactamente está generando la hidrocefalia. Estas causas criptogenéticas con el tiempo han venido disminuyendo en función de los nuevos sistemas de diagnóstico que se van encontrando. Seguramente que van a seguir aumentando los sistemas de diagnóstico y esas causas van a seguir disminuyendo. Como hemos dicho, las malformaciones, las de origen malformativo, son las más frecuentes y una representación o un representante especial es la estenosis no tumoral del acueducto de Silvius. Esto quiere decir un estrechamiento que no está dado por algo que comprima, por un tumor o por algo, y que generalmente son congénitas. Pues el acueducto de Silvio nace estrechado. Estas malformaciones conforman el 10% de las hidrocefalias del recién nacido. O sea, es una hidrocefalia esta es una hidrocefalia cuya incidencia es de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. O sea que si ustedes sacan la cuenta, van a encontrar que no son pocos. Se sorprendió como a muchos de La los siguiente causa son las causas postnatales. un comentario terrible Y esto se da generalmente en niños. Además, estando a punto de ser papá. Por último, yo esperaba una llamada. Y la principal causa son los procesos expansivos que alcanzan hasta el 20% de las hidrocefalias en niños. Y la localización más frecuente va a ser en la fosa posterior, en la región pineal y en la región mesencefálica. Insisto, es un tema mío personal. Acá, por Tengo ejemplo, amigos encuentran que su un jefe. pinealoma. Lo mínimo que le digo es hogar. ¿Se reunieron o fue Aumentar por los teléfono? ventrículos laterales. El tercer ventrículo está inmenso. Y los ventrículos laterales tienen este halo que hay acá, que es el edema transependimario. Y además comencé a ver por las redes, empezaron a aparecer nuevas personas. ¿Y a cuánto tiempo de esa llamada empieza la nueva temporada? Y finalmente el último grupo, las hidrocefalias en el adulto. Que estas son las más frecuentes, son muy numerosas. Algunas pueden ser congénitas y recién se manifiestan en el adulto, pero la mayoría son adquiridas. Y en lo siguiente podemos clasificar 4 grupos importantes que pueden ser las causas hemorrágicas, causas inflamatorias, causas traumáticas y causas neoplásicas. 4 grupos importantes. Las hemorrágicas generalmente se dan por ruptura de aneurisma. Ustedes saben que los aneurismas están localizados en la base del cráneo, en el polígono de Willis. Cuando se rompen, sangran el espacio subaracnoideo. La sangre es un agente muy irritante cuando está fuera de los vasos, fuera de las arterias, fuera de las venas. O sea, cuando sangra dentro del organismo, a los otros tejidos los va a irritar mucho, los va a inflamar. Y entonces, si entra en el espacio subaracnoideo, inflama el espacio subaracnoideo. Y ustedes saben que el espacio subaracnoideo es un espacio muy fino, muy delicado. Entonces, hace que el aracnoide se inflame y se pegue. Y entonces desaparece el espacio subaracnoideo, no puede circular el líquido cefalorraquídeo y se forma la hidrocefalia. En las causas inflamatorias, que son generalmente producidas por infecciones, también pueden estar aquí las parasitosis. Entonces, la causa va a ser
Igual, un proceso inflamatorio que altera la aracnoides, va a hacer que se pegue, que se adhiera, que cierre el espacio subaracnoideo y por lo tanto se va a cerrar el espacio y se va a generar hidrocefalia. Las traumáticas. En las traumáticas se dice que en todo trauma craneal hay algún grado de hemorragia subaracnoidea. Solo que esta hemorragia subaracnoidea está más ubicada en la bóveda del cráneo, que es diferente de la hemorragia por ruptura del aneurisma que está en la base. Pero la situación es la misma. Va a cerrar, va a circular en el espacio subaracnoideo y va a inflamarlo, a cerrarlo y hacer que se produzca hidrocefalia. Y finalmente tenemos las neoplasias. Los tumores neoplásicos se dan en cavidades pequeñas para que puedan producir hidrocefalia. Y entonces esto se da dentro de los ventrículos. Puede ser cerrando los agujeros de Monro, ocupando el tercer ventrículo, ocupando el cuarto ventrículo, ocupando el acueducto de Silvio. Entonces eso va a hacer que no circule dentro del ventrículo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los tres primeros hemorrágicos, inflamatorios y traumáticos se dan en el espacio subaracnoideo. Y estas son hidrocefalias de tipo comunicante. En cambio, las que son neoplásicas son hidrocefalias de tipo no comunicante. Entonces, eso es importante. Muy bien. Aquí, por ejemplo, un tumor de la región mesencefálica. El ventrículo lateral está bastante crecido. Ha desaparecido el cuarto ventrículo. Muy bien, una vez que nosotros conocemos todo esto, nos interesa saber cuál es la clínica. ¿Qué manifestaciones tiene el paciente para que nosotros podamos reconocer un hidrocefalia? En el lactante y recién nacido, la macrocefalia es el signo más evidente y frecuente. Y cuando ya está muy avanzada la hidrocefalia, vamos a tener signos de hipertensión endocraneal. Ahí es cuando vemos un abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas, piel del cráneo brillante, signo de Parinot, que es la dificultad para llevar la mirada hacia arriba. El edema de papila no es tan frecuente, pero sí la atrofia del nervio óptico, porque puede haber disminución de la agudeza visual y a veces hasta amaurosis. Esto es en el recién nacido. Acá un recién nacido con una malformación del raquis, que es una mielomeningocele. Nosotros sabemos que este niño pronto va a ser, después de que se corrige el mielomeningocele, va a ser hidrocefalia. Entonces se va controlando y oportunamente se le trata. Que es diferente de este paciente que han dejado que llegue a esta condición, ¿no? En que ya debe estar con hipertensión intracraneal, con una gran macrocefalia, paciente irritable, quizás por cefalea, vomitador, por eso está llegando a la desnutrición. Entonces esto es lo que no se debe permitir y llegar a hacer el diagnóstico en esta condición. Acá nosotros controlamos al paciente y la principal control es el perímetro cefálico. Y simplemente con eso uno puede evitar que se llegue a esta condición. El control del perímetro cefálico, la medida del perímetro cefálico es una de las medidas que se hace en el control del niño sano. Entonces cualquier niño que sobrepase su percentil normal debe considerarse o se debe descartarse hidrocefalia. Solo con esta medida nada más. Entonces lo importante que es conocer eso. Muy bien, en el niño ya varía la clínica.
La clínica está dada básicamente por síndrome de hipertensión intracraneal en cualquiera de las manifestaciones que se conocen, los estadios que se conocen, desde la hidrocefalia, la triada clásica que es cefalea, náuseas o vómitos y edema de papila, hasta la triada de Cushing, que es alteración de la respiración, hipertensión sistémica y bradicardia, ¿no? Que es un estado post-mortem. Entonces hay toda una secuencia de manifestaciones clínicas que pasan por alteración de la conciencia, trastorno de los nervios oculomotores. Entonces, cualquiera de esas manifestaciones obligan a hacer el diagnóstico o descartar el diagnóstico de hidrocefalia. Y ya se da el síndrome de hipertensión intracraneal porque en el niño se han cerrado las suturas y ya hay un conflicto continente-contenido. No así en el recién nacido, que tiene todavía separadas las suturas y le permite seguirse separando, y eso hace una complacencia inicial por la cual no da de inicio hipertensión intracraneal. ¿No? En cambio, en el niño están cerradas las suturas y hay hipertensión intracraneal. Lo mismo es en el adulto, la manifestación es síndrome de hipertensión intracraneal. Una vez que nosotros hemos establecido el diagnóstico, nosotros, este paciente tiene síndrome de hipertensión intracraneal y hay una gran probabilidad de que sea una hidrocefalia, debemos ir a comprobar esto con los exámenes auxiliares. Para determinar la presencia, el aumento, el crecimiento de los ventrículos, el examen de elección es la tomografía. Con una tomografía yo digo, están crecidos los ventrículos, pero eso es todo lo que puedo determinar. No puedo saber cuál es la causa de esta hidrocefalia. Para determinar la causa debo hacer otros estudios. A veces la tomografía, como en este caso, me da manifestaciones, algunos signos patognomónicos, que por ejemplo esto es de toxoplasmosis, ¿no? Pero todavía tendría que complementar esto con anticuerpos de toxoplasmosis para poder confirmar el diagnóstico. Y en cualquier otro necesito, acá hay una hemorragia en fosa posterior que me está iniciando una hidrocefalia. Debo determinar cuál es la causa de esta hemorragia. ¿Será una malformación? ¿Será hipertensión intracraneal? ¿Será, hipertensión sistémica? ¿Será un tumor que ha sangrado? Todo eso me lo va a decir la historia y algunos exámenes complementarios que debo hacer para la sospecha de cada una de esas causas. La resonancia me permite determinar la presencia de hidrocefalia, pero digamos que es un desperdicio hacer una resonancia solo para determinar la presencia de hidrocefalia. La resonancia ayuda mucho en las malformaciones del sistema ventricular. La ecografía transfontanelar también ayuda a determinar si hay hidrocefalia. La transiluminación también ayuda a determinar si hay hidrocefalia. O sea, hay varios sistemas que nos pueden ayudar en el diagnóstico de la presencia de hidrocefalia. Muy bien. Entonces, nosotros hemos diagnosticado que hay hidrocefalia, entonces a esos pacientes, como hemos dicho, sobre todo si están en la fase aguda, se les debe dar tratamiento. Frecuentemente se trata solo el síntoma, la presencia de líquido, no se trata la causa. Porque a veces, hasta ahora todavía no tenemos los medios necesarios. Lo ideal sería, por ejemplo, como dice acá, si tenemos un tumor, ir y sacar ese tumor y que la circulación de líquido cefalorraquídeo se restablezca. Pero eso no es siempre posible, más si es que el problema está en el espacio subaracnoideo. Hasta ahora no hay forma de repermeabilizar el espacio subaracnoideo. Ya se cerró, ya no hay forma de volverlo a abrir, ¿no? Entonces, por eso, generalmente el tratamiento es disminuir la cantidad de líquido.
El tratamiento generalmente es quirúrgico, pero algunas veces podemos asociar un tratamiento médico, sobre todo en las pacientes que no están en fase aguda. El tratamiento siempre es transitorio y es ineficaz a largo plazo. ¿Por qué? Porque el tratamiento está basado en inhibidores de la anhidrasa carbónica. O sea que, esto inhibe la producción de energía y no se produce esto, pero ustedes saben que metabólicamente, si no funciona una cascada metabólica, hay una alternativa, entonces muy pronto va a comenzar a funcionar esa y ya no va a tener sentido este tratamiento. Por lo tanto, este tratamiento médico es transitorio y a largo plazo ya no sirve. Entonces, por eso el tratamiento generalmente es quirúrgico. Algunos procedimientos básicamente quirúrgicos pueden ser la punción lumbar, que en una etapa aguda podría funcionar, pero la hidrocefalia tiene que ser de tipo comunicante. Si es de tipo no comunicante, no va a funcionar una punción lumbar. Entonces, yo a través de una punción lumbar puedo evacuar líquido y aliviar la hipertensión que está ocurriendo. Sin embargo, no es un tratamiento definitivo, no se puede estar pulsando todo el tiempo a un paciente. No es ni bueno para el médico ni bueno para el paciente. Entonces, otra alternativa es colocar una derivación ventricular externa, sacar el líquido cefalorraquídeo desde el ventrículo hacia el exterior. El problema es que con esto nosotros comunicamos directamente el medio externo con el sistema nervioso. Ustedes saben que normalmente el sistema nervioso está como en una urna, es lo que más protege el organismo, está muy protegido, muy cerrado, por eso es la barrera hematoencefálica. Pero en este caso, de un plumazo, ya la comunicamos con el exterior, por lo tanto el riesgo de infección es alto. Se dice que al quinto día una derivación externa ya está infectada, o se debe manejar ya como si estuviera infectada. Estos son puntos de abordaje para entrar al ventrículo. El más frecuente es el frontal, sigue el parieto occipital, ¿no? Parieto occipital. Pero de todas maneras el catéter debe atravesar el parénquima para llegar al ventrículo. Hola, Félix. Este es un abordaje frontal. ¿Te llamas Félix? Sí, Un abordaje parieto occipital. Se trata siempre de que la punta del catéter vaya hacia el asta anterior, ya se coloque por delante o se coloque por detrás. Mira, Félix, yo sé que no he sido muy amable contigo y te quiero pedir disculpas por eso. He estado recapacitando. Entonces, el tratamiento definitivo son las derivaciones internas. Derivación quiere decir llevar el líquido a otra parte, ¿no? Se deriva, no sigue su camino normal, sino se deriva el camino. Muchas gracias. Y en teoría se puede derivar a cualquier parte del organismo. Al tejido subcutáneo, al tejido muscular, a la pleura, a la vesícula. De inicio se usaba la derivación ventriculoatrial, que es No, Yuri, soy yo, Cristóbal. Por favor, no me cuentes. derivar el líquido cefalorraquídeo al atrio de la aurícula derecha. No me puedo quedar con esto pegado en mi corazón. ¿Ve que ha cambiado? ¿Pero sabes? Algún día ahí te vas a poner. ¿Están viendo la imagen? Yo no soy malo como tú crees. Y si me permites explicártelo, vas a entender por qué hice las cosas. Ahorita está en tratamiento. No, Yuri, por favor, no me cuentes. ¿Está en la presentación total? Te prometo que no te molesto más. ¿Ve que se mueven las flechitas? No. Vemos el puntero. Entonces no. Ya. Ok, entonces una es la derivación ventrículo-atrial, otra es la derivación ventrículo-peritoneal y otra la lumbo-peritoneal. La ventrículo-atrial lleva la aurícula al atrio de la aurícula derecha, vía la vena yugular. La ventrículo-peritoneal
se lleva por debajo del tejido subcutáneo y se entra a la cavidad peritoneal. Y la limboperitoneal se trae desde la cavidad raquídea lindar hacia la cavidad peritoneal. Así tal cual. Y también me manifestó que una derivación es una válvula, un sistema de válvula que consta de un catéter ventricular, que es el que va al ventrículo, un catéter que se denomina según a dónde vaya. Si va hacia la cavidad peritoneal, un catéter peritoneal. Y esto está unido por un reservorio que tiene dos válvulas. Una válvula antirreflujo, que evita que regrese el líquido cefalorraquídeo, y una válvula de presión, que es la que determina la cantidad de líquido que va a salir. También hay esto de acá abajo, son las válvulas Strata o regulables, que mediante un magneto se puede ir regulando después de que ya se ha cerrado todo, se ha cerrado la piel, todo. Puede estar regulándose. El catéter ventricular. El catéter ventricular va aquí por el tejido, debajo del tejido subcutáneo. Ese es el reservorio. De reinventarme día a día. No menciono a nadie. Derivación ventrículo atrial va a través de la vena yugular hacia la aurícula derecha. Derivación ventrículo peritoneal. Y esta derivación lumboperitoneal. Le perdí hace tiempo la fe a la presión alta. Bien. A mí me respalda cero. La presión alta a mí me respalda. Finalmente, en el tiempo, lo que ha avanzado es la neuroendoscopía para tratar de brindar otra alternativa de tratamiento, que sería la tercer ventículo cisternostomía, que se hace con control endoscópico. Si ustedes ven esta imagen, ven la parte más externa de este círculo, y asumen que es una imagen en 3 dimensiones. La parte más externa de este círculo está más hacia afuera. Luego este otro círculo que ven acá, que sería el agujero de Monro, está más adentro, con más profundidad. Este es el plexo coroideo. Y donde descansa al final que es el bipolar, un bipolar del endoscopio, donde descansa sería el piso del tercer ventrículo, que está más al fondo. Véanlo como si fuera en 3 dimensiones. Entonces eso es lo que se hace. Se va al piso del tercer ventrículo y se rompe ese piso del tercer ventrículo para que por ahí salga el líquido cefalorraquídeo. Esquemáticamente esto es lo que se hace: se entra al asta anterior del ventrículo, por delante, se pasa el agujero de Monro, se llega al piso del tercer ventrículo y se rompe el tercer ventrículo, de tal manera que el líquido va a escapar hacia afuera. Entonces, al escapar, va a pasar al espacio subaracnoideo y va a ir a los sitios de absorción. Lógicamente, en este caso, tiene que estar sano el espacio subaracnoideo. Entonces, tiene que ser una hidrocefalia de tipo no comunicante. Si fuera una hidrocefalia de tipo comunicante, el espacio subaracnoideo está cerrado, entonces no tiene sentido sacar el hidrocefalia. Entonces, esto es un avance porque esto permite resolver hidrocefalia sin tener que poner una válvula, que muchas veces en las personas que usan una válvula es estigmatizante, ¿no? Tienes operado, lleva válvulas, loco, todas esas cosas. Pero en esto se corrige la hidrocefalia sin necesidad de poner una válvula. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido algo? Recorrimos la ruta del mosquito. Con esto y mucho más te esperamos en La Mesa.
Ok. Listo, también está por acabar la llamada. Eso es todo por hoy. Si no tienen preguntas, nos despedimos. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias a todos también por haberme permitido tomar esta hora. Bien, hasta luego. Estaba en la biblioteca. Porque voy a seguir la chalaca de Escobar, voy a reeditar la chalaca de Escobar.